Buenos días, un gusto saludarlos desde la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y muchas gracias por acompañarnos en el encuentro de hoy en el que vamos a compartir el tema del bilingüismo. En esta reunión virtual contaremos con la participación de 3 especialistas en el tema. Ellas son las doctoras Luz Helena Narváez Hernández de México, Anne-Marie Truscott de Mejía de Colombia y Cristina Banfi de Argentina. Y contaré con un apoyo de lujo, la moderación de la doctora Cristina Peñafort, directora de internacionalización de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Colombia. La reunión va a tener una duración total de 1h30 y dividiremos el encuentro en 3 partes. En primer lugar, escucharemos las presentaciones de las expositoras de 20 minutos cada una, luego un breve intercambio de preguntas entre las disertantes y en tercer lugar, un espacio para que las expositoras respondan las preguntas de los participantes que rogamos nos hagan llegar por escrito a través del chat para optimizar el tiempo. En cuanto al orden de las presentaciones, se expondrá en primer lugar la doctora Cristina Banfi, luego la doctora Luz Helena Narváez Hernández y seguidamente hará su presentación la doctora Anne-Marie Truscott de Mejía. Antes de trasladar la conducción de la reunión a la profesora Cristina Peñafort, permítanme compartirles unas breves líneas del currículum de la doctora Cristina Banfi. Cristina Banfi, argentina, es lingüista y formadora de docentes, tiene amplia experiencia en las áreas de desarrollo profesional y gestión institucional. Se recibió de profesora de inglés en el Instituto Nacional de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en lingüística de la Universidad de Cambridge y un doctorado PhD también en lingüística de la Universidad de Londres. Se ha desempeñado como docente en instituciones educativas de todos los niveles, desde inicial a superior en Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como docente en diversas carreras de grado y posgrado y es directora de lenguas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no me veo, pero las veo a las colegas. Aquí estoy, un poquito más para acá. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta breve jornada de trabajo sobre este tema que nos convoca, que es el bilingüismo. Un saludo para Mari, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, el tema que nos convoca es muy amplio y necesariamente para poder abarcar temas de interés en una presentación breve, yo lo que hice es hacer un recorte de los temas en los que he venido trabajando sobre bilingüismo más recientemente, que tienen que ver con las políticas lingüísticas tendientes al mantenimiento de las lenguas, en particular las lenguas de herencia, y los impactos que estas políticas han tenido a nivel educativo, en particular en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, que es mi área de trabajo, pero que bueno, tiene repercusiones con respecto a otras áreas. Quería hacer esa aclaración porque el tema es muy amplio y me pareció importante partir de la base de cuál es el foco que voy a estar haciendo. En este sentido, como decía, la idea es dar una mirada sobre cómo se han tratado y cómo se trabajan las lenguas de herencia a lo largo del tiempo, cuáles son los factores que han influido para el mantenimiento o el no mantenimiento de estas lenguas y cuáles han sido las distintas políticas que se han utilizado a lo largo del tiempo. Para esto es necesario dar un poco de contexto con respecto a las distintas confluencias lingüísticas que hemos tenido en la Argentina y en este sentido quisiera hacer un breve panorama de los contactos lingüísticos que ha habido en nuestro país a lo largo del tiempo.
La primera instancia registrada de contacto lingüístico se dio con el contacto entre los distintos pueblos que habitaban el territorio argentino antes de la llegada de los españoles. Estos pueblos, que han sido numerados en alrededor de 20, tenían contactos esporádicos entre sí, y al llegar los españoles recibieron el impacto en todo sentido de un nuevo contacto. Son pocos los datos con los que contamos de este periodo precolonial, pero hay algunos estudios como Muisken 2012 que trabajan sobre este tema. Lo que sí sabemos es que a partir de la colonización del territorio que actualmente es la Argentina, comenzó un proceso de imposición del español como la lengua de la colonia, del virreinato en su momento, que luego tuvo impacto a lo largo de los siglos que siguieron. Otro aporte lingüístico que ha sido estudiado por Lipsky en 2005 en el territorio del Río de la Plata ha sido el de la llegada de los esclavos que vinieron durante el periodo colonial, y un poco en la misma línea que decíamos que Muisken habla de los limitados datos que tenemos sobre este periodo, Lipsky también señala que son pocos los datos con los que contamos para estudiar lo que sucedió en este periodo de contacto lingüístico. Luego de esta etapa inicial, encontramos a lo largo del siglo XIX la primera instancia de contacto entre estas lenguas que estaban instaladas en la Argentina, el español impuesto desde el gobierno colonial, y una lengua europea que venía con los ingleses que vinieron a la Argentina a instalar, por ejemplo, los ferrocarriles. Esto es algo que estudia Graham New en el 2001 y también Klee y Lynch en el 2009, con respecto a cómo fue el contacto que se desarrolló entre estos grupos. Y también hacen una particular referencia a la instalación de una colonia en Patagonia de galeses, que es uno de los grupos quizás más conocidos y que reúne algunos de los factores que luego señalaremos como factores determinantes en el mantenimiento de lenguas. Pero claramente el grupo, el momento más significativo de contacto en cuanto a lo numérico fue la llegada masiva de inmigrantes en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Algunos datos numéricos dan cuenta de lo significativa que fue esta llegada en cuanto a el gran movimiento de poblaciones. Se estima que alrededor de unos 7 millones de personas llegaron como parte de este movimiento masivo de inmigrantes. Algunos retornaron a sus países de origen, otros en su mayoría se establecieron y marcaron distintos patrones de establecimiento de inmigrantes. También otro factor numérico que da cuenta de la importancia numérica de esta llegada de inmigrantes es que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, a principios del siglo XX eran más las personas nacidas fuera del territorio argentino que los locales. Esto generó un conjunto de distintas reacciones en la población, muchas de las cuales tenían que ver precisamente con el contacto lingüístico y si bien no se definieron políticas lingüísticas en la legislación, podemos hacer referencia a las políticas inmigratorias, las leyes de inmigración y las leyes de educación, que fueron las que tuvieron mayor impacto sobre
el destino de estas lenguas y de las comunidades que hablaban estas lenguas con respecto al mantenimiento de sus lenguas. El espectro de las lenguas es muy amplio porque encontramos inmigración en proporción significativa. Desde ya la mayor parte de esa inmigración sabemos que provino de Italia, de lo que es ahora el territorio italiano de la República Italiana, pero también encontramos inmigración proveniente de Francia, del territorio actual de Polonia, de Rusia, del Imperio Otomano, de Alemania, de Austro-Hungría, de Gran Bretaña, de Portugal, de Yugoslavia, de Suiza, de Bélgica, de Dinamarca, de Holanda y de Suecia, y de Luxemburgo también. Como podemos observar, tenemos un espectro muy amplio de lenguas que estos inmigrantes trajeron consigo, y también distintos factores o condiciones que favorecieron o jugaron en contra del mantenimiento de estas lenguas. En particular, numéricamente, como decíamos, los inmigrantes italianos fueron el grupo más significativo. Tenemos que tener en cuenta, como hace Di Tullio su trabajo del 2011, que si bien son identificados como italianos estos inmigrantes, en realidad su identificación identitaria tenía más que ver con la región y con el dialecto que ellos hablaban, que no necesariamente era la variedad de más prestigio ni la que fue luego seleccionada como lengua de la República Italiana. Y este factor tuvo mucha influencia en la decisión de las familias de transmitir esta lengua a futuras generaciones o de no transmitirla. Otro grupo, esto fue la primera ola inmigratoria que, como decíamos, llegó a fines de la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, y otro grupo que podemos señalar, que no mencioné en el grupo anterior, pero que tiene una presencia significativa en la comunidad y en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, es el grupo de inmigrantes armenios que llegaron en el siglo XX como consecuencia del genocidio armenio. En la segunda mitad del siglo XX no hemos dejado de recibir inmigrantes, si bien los números se han modificado en su impacto en la población total, y también se ha modificado la fuente de esos inmigrantes. Así hemos recibido oleadas de inmigrantes de Corea, de Taiwán, luego de la República China, y también, y particularmente en la segunda mitad del siglo XX, de países inmigrantes y del resto de Latinoamérica. Como decía, me he estado focalizando en un estudio que he estado preparando para un libro que se va a publicar el año que viene, en cuáles han sido los factores que han favorecido o que han jugado en contra del mantenimiento de estas lenguas. No tengo tiempo para desarrollar todos y cada uno, pero voy a mencionar algunos y voy a dar algunos ejemplos en función de las comunidades que he mencionado. Uno de los primeros factores que analizo es la naturaleza del desplazamiento, la razón por la cual los grupos de inmigrantes se vieron forzados a ser desplazados. O los grupos indígenas también fueron desplazados por las fuerzas coloniales. Dentro de este cúmulo de razones encontramos gran diversidad de motivaciones. Por un lado, la colonización desplazó a los grupos de pueblos originarios a territorios más restringidos. También, por supuesto, hubo situaciones de exterminio de algunos de esos pueblos. Por otro lado, también tenemos instancias de exilio por razones políticas o de pueblos que escaparon persecución e incluso genocidio, persecución religiosa, persecución política, persecución étnica.
También encontramos dentro de las motivaciones grupos que se escapaban de guerras o de situaciones de hambre. En general, obviamente, estos grupos iban en búsqueda de mejores estándares de vida, mejores posibilidades educativas, mejores posibilidades de desarrollo laboral. Algunos se vieron forzados a desplazarse, otros lo hicieron por voluntad propia. Eso también ha tenido influencia y tiene influencia sobre si este desplazamiento es de carácter temporario, permanente o incluso intermitente en las migraciones que encontramos, particularmente en los lugares donde hay procesos de agricultura que requieren poblaciones temporarias para su desarrollo. Otro factor que sin duda ha tenido influencia en el mantenimiento o no de las lenguas ha tenido que ver con la magnitud y el tamaño de la comunidad que se ha generado en función de ese desplazamiento. Claramente una cuestión es una comunidad que tiene una masa crítica suficiente como para establecer sus propias instituciones educativas o sus propias asociaciones. Distinto es una comunidad muy pequeña que tiene posibilidades más limitadas de hacer esto. Entonces, no solamente el tamaño de la comunidad resulta importante, sino la densidad de esa comunidad en términos de los lazos que los une. Y a veces estos rótulos que les decía al principio son un poco engañosos, porque bajo un rótulo como el polaco, por ejemplo, encontramos en realidad inmigrantes judíos que tienen más relación con algunos inmigrantes que pueden aparecer como de origen alemán por su pasaporte. Lo mismo ocurre con grupos que han venido del Reino Unido, por ejemplo, que ese mismo rótulo esconde escoceses, galeses, ingleses e incluso irlandeses, que es una comunidad importante en nuestro país. Bueno, el tamaño y la densidad, la presencia de la comunidad dentro de la sociedad mayoritaria y la visibilidad de esa comunidad también es un factor que ha influido en el mantenimiento o no de las lenguas. Por ejemplo, yo en el trabajo listo un conjunto de asociaciones o de entidades que han agrupado a distintas comunidades y que son un reflejo formal de esos lazos que unen a las comunidades. Encontramos la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, el Casal de Cataluña, la Asociación Cultural Argentino-China, el Centro Gallego de Buenos Aires, la Federación de Asociaciones Italianas en Argentina, porque cada asociación responde a una región, la Asociación Japonesa en Argentina y así sucesivamente. Muchas de estas asociaciones luego han servido de base para la creación de instituciones educativas. Yo ya en un trabajo que Anne-Marie justamente conoce, he trabajado sobre el tema de los colegios bilingües que tienen distintas características según su relación ya sea con la comunidad de origen o según los proyectos que despliegan al interior de su comunidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Mencioné, por ejemplo, también las escuelas de origen judío, y existe la Asociación de Comunidad de Escuelas, el Consejo Central de Educación Judía en la República Argentina, que hace muchos años viene trabajando en los proyectos específicos de la comunidad. Bueno, les decía que en el trabajo tengo un detalle de los distintos tipos de colegios, que van desde colegios que trabajan con la lengua árabe, armenia, vasca, china, finesa, francés, alemán, etcétera, etcétera, griego, y que presentan distintas características. Esto es un espectro que hasta ahora, hasta recientemente, hasta el año pasado en realidad,
venía siendo más que nada ignorado por parte del sistema educativo en una política que se transformó de un asimilacionismo muy fuerte en la primera época de la inmigración a una política del laissez-faire donde las instituciones podían y estructuraban ofertas educativas que incorporaban elementos lingüísticos y culturales de sus comunidades, pero que eran mayormente invisibles al sistema educativo formal. Sin embargo, eran en general el factor por el cual eran elegidas como propuestas educativas para los niños. Bueno, otros factores que no voy a ahondar por falta de tiempo y que influyen en el mantenimiento de las lenguas tienen que ver con la identificación étnica, los lazos religiosos, los niveles de alfabetización de los distintos grupos lingüísticos, los patrones de ocupación que refuerzan o debilitan las comunidades, el aislamiento que algunas comunidades presentan. Este es el caso de la comunidad galesa, que al estar aislada geográficamente ha tenido mejores chances de mantener en alguna medida sus rasgos lingüísticos y culturales. También el contexto de la comunidad en la cual la comunidad particular está inmersa. Entonces, por ejemplo, hay algunas localidades como el pueblo de Oberá en Misiones, que por su naturaleza geográfica y de historia tiene preservación de lenguas como el sueco y también contacto con el portugués, con el guaraní y con incluso el alemán y otras lenguas que se han establecido en el lugar. Estos se convierten en pequeños productos de multilingüismo en cierta forma. Bueno, y otro factor también que tiene mucha influencia a la hora del mantenimiento de las lenguas son factores que son externos a la comunidad y que tienen que ver con el prestigio relativo de las lenguas y la voluntad que tienen incluso personas que no son de las comunidades en cuestión para elegir estas lenguas como parte de la educación de sus hijos. Ya me están quedando 2 minutos, me avisan, así que vamos a ir resumiendo. Como les decía, al carecer de políticas lingüísticas explícitas en la legislación, para el análisis de cuáles han sido las políticas lingüísticas implícitas, tenemos que recurrir a leyes que tienen que ver con la inmigración y con la educación. En este caso, y también otras leyes que tienen que ver con reconocimientos lingüísticos que sí tenemos, pero que son diferenciadas de esto que venía señalando. Por un lado, la inmigración fue invitada a la Argentina. La Constitución argentina se plasma la invitación de la generación del 80, que quería que ciertas poblaciones de ciertos países vinieran a habitar el suelo argentino. Gracias. Las poblaciones que llegaron no siempre fueron las esperadas por esta invitación, pero sí fueron recibidas y fueron recibidas con un enfoque de gestación de un ser nacional que incluía la incorporación de la lengua española a través del sistema educativo. Luego hubo políticas inmigratorias más restrictivas que tenían que ver sobre todo con los grupos anarquistas y otros grupos que generaban distintas cuestiones políticas a principios del siglo XX, y después hubo una política más, también la ley de inmigración denominada Ley Videla, que es la 22.439 del año 81, que era una ley bastante restrictiva. En el año 2004 se sanciona una nueva ley de migraciones, la 25.871, que es sumamente amplia con respecto al movimiento de personas, a la migración, que reconoce la migración como un derecho humano. Esta ley se ha reglamentado en el año 2010
y ha tenido mucha influencia en la inmigración que hemos recibido en los últimos años en Argentina. Hasta ahí la inmigración. Con respecto a las leyes educativas, tenemos desde la Ley de Educación Común de 1420, gracias, del año 1884, que fue la ley que instauró el sistema educativo en la Argentina y que lo llevó al reconocimiento que luego tuvo con respecto a los altos niveles de alfabetización, etcétera, alfabetización por supuesto en español. Luego la Ley Federal de Educación en 1993 y más recientemente en el 2006 la Ley de Educación Nacional. En esta Ley de Educación Nacional se reconoce el derecho de los niños de pueblos indígenas a ser educados dentro de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Esto también está plasmado en la Constitución argentina. Ese reconocimiento tiene que ver con los pueblos indígenas argentinos, no necesariamente con otros pueblos indígenas de la región. Entonces a veces se dan contradicciones, como que un niñito de habla guaraní que ha nacido en Corrientes tiene derecho a acceder a la educación intercultural bilingüe, mientras que un niñito de habla guaraní de Paraguay no tiene el mismo derecho. Esto es algo que probablemente deba ser corregido en un futuro cercano. Pero bueno, un incipiente esbozo de reconocimiento de estos proyectos de educación bilingüe que les mencionaba se dio en el año pasado, en el año 2015, en la ciudad de Buenos Aires, con el reconocimiento de distintas modalidades de enseñanza de lenguas adicionales. Se buscó a través de una normativa para las escuelas de la ciudad de Buenos Aires generar un marco que permita normar la educación bilingüe, la educación intensificada en idiomas y también la educación en lengua y cultura, para aquellas propuestas educativas que apuntan básicamente a la educación de comunidades pequeñas que quieren preservar su lengua y su cultura. Y reconocer lo que muchas de estas instituciones vienen ya haciendo hace muchos años, a través de certificaciones. Bueno, agradecemos a la doctora Cristina Banfi por tan interesante exposición, presentación, en la que nos ha regalado un recorrido histórico sobre la composición lingüística argentina, haciendo una anotación importante en relación con que se carece de políticas lingüísticas explícitas, aunque las hay implícitamente, y que la ley, las leyes de migración y de las leyes de educación son las que han contribuido a alguna regulación sobre el tema. Sin más, vamos a darle paso en este momento a la doctora Luz Helena Narváez Hernández, a quien le agradecemos su presencia y recordemos que tenemos 20 minutos para la presentación y luego escucharemos a Anne-Marie. Así que, doctora Luz Helena, adelante. Muchas gracias para la doctora Cristina. Hola a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, en la contribución de mi presentación el día de hoy va más enfocada no tanto al bilingüismo en México por dialectos o por lengua indígena, sino más bien estamos hablando, o más bien mi contribución que solicitaron que platicara el día de hoy, es la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en México. Y bajo esa vertiente es que voy a empezar esta pequeña charla. Y bueno, una pequeña historia, aquí tengo para poder. Desde 1840 en México se inicia la enseñanza del inglés gratuito o incluso a muy bajo precio. ¿Por qué? Pues motivado por toda la relación que se tiene principalmente con nuestro país vecino, que es Estados Unidos. Y después, en 1865, hasta 25 años después, se genera la primera ley. Se mueve
esta presentación. La primera ley, la Ley de Instrucción Pública, donde ya se empieza a organizar la educación media como liceos franceses, homologándose con toda la metodología. Perdón, pero es que... Perdón, se está moviendo, ya, creo que ahí está. La ley de instrucción, se establece ya educación media, pero apenas en la educación media, la básica todavía no ingresaba, al estilo de los liceos franceses, donde ya se impartía francés como segunda lengua. Hasta 1867, 2 años después, se establece la primera ley orgánica de la instrucción pública exclusiva para el Distrito Federal y su reglamento también. Entonces ya se puede implementar a través de una política pública la enseñanza del idioma como segunda lengua, una segunda lengua. En 1868 se abre por primera vez la Escuela Nacional Preparatoria, que es la primera institución pública que ya incluye dentro de su plan educativo el estudio de lenguas extranjeras, donde se enseñaba francés e inglés. Hasta 1896 se hace obligatorio el idioma inglés y el francés en la primaria superior. Y en 1926 se anexa la segunda lengua en la currícula de la escuela secundaria y de la escuela normal superior. De 1926 hasta 1923, la enseñanza de las lenguas en México tiene una larga historia, pero no se hace, varía prácticamente nada hasta 1993. En 1993, entonces, se establece por primera vez un programa funcional para la enseñanza de las lenguas. Durante todo este periodo, la principal injerencia del idioma inglés en las instituciones de educación era a través de las instituciones privadas. Las públicas se manejaron como una enseñanza del idioma inglés, muy básico, con muchísimo problemática para tener profesores que enseñaran el idioma. Pues básicamente se pierde la historia del bilingüismo en educación pública. Después de 1993, cuando ya se establece este programa funcional para la enseñanza de lenguas, pasan muchos años, más de 10 años, y entonces en el 2006 se hace un estudio exploratorio. En este estudio exploratorio se establece, cuáles han sido los alcances de la educación de un segundo idioma en la educación básica, y la mayoría, después de este estudio se identifica que la mayoría de los estudiantes no eran capaces de comunicarse en una segunda lengua, el caso específico de la lengua del inglés, que era la más utilizada en ese momento, y no podían comunicarse a su egreso de secundaria en una segunda lengua. Entonces, en 2009 se genera se hace la reforma integral de educación básica y se establece el Plan Nacional de Inglés para la Educación Básica. En 2011, apenas hace 5 años, se actualiza el programa y se hace obligatorio, donde se involucran 700 horas más de inglés en los 10 grados sucesivos a partir de tercero de kinder. Pero en el 2013, hace 2 años, pierde el empuje como programa nacional, pero se incorpora a un nuevo programa de fortalecimiento de la calidad de la educación básica. Este pequeño programa, este programa que actualmente está vigente y inició en el 2011, conlleva esta estructura educativa. En el preescolar inicia un programa de contacto y familiarización en tercero de preescolar y hasta tercero de primaria se establece un programa de familiarización con el idioma inglés. A partir de tercero de primaria y hasta tercero de secundaria ya se establece un programa formal de inglés. ¿Qué se pretende con este modelo? Se pretende, en esta tabla podemos observar que tenemos los niveles de grado desde tercero de kinder hasta tercero de secundaria. Aquí en México se maneja tercero de kinder y luego 6 años de educación básica y 3 años de educación secundaria, para que en tercero de secundaria el alumno esté egresando con un nivel B1 menos del marco común europeo para la enseñanza de las lenguas. Y en México se está evaluando a través del CENI, que es una organización nacional para la evaluación del idioma inglés, donde estarían terminando el ciclo cuarto. Eso es lo que se pretende con el nuevo modelo planteado para la educación básica. De manera que en el ciclo 1, que es hasta segundo de primaria, se llevan 300 horas de estudio, en el ciclo 2 se llevarían 200 horas, el ciclo 3 hasta sexto de primaria otras 200 horas de estudio, y por último los 3 ciclos de secundaria llevan 360 horas de estudio. Y eso es lo que se pretende. Acaba de iniciar el proyecto. Desgraciadamente no tenemos todavía evidencia de si esto va a funcionar como se pretende y se está estableciendo. En preescolar y primaria se manejan al momento 3 sesiones de 50 minutos y ya en secundaria ya son 3 sesiones de 45 minutos. Como ven, sigue siendo poca intensidad en el idioma, esto es en instituciones públicas. Sin embargo, según el análisis de tendencia,
pues en México se debe enfocar muchísimo más esfuerzo para el dominio del idioma inglés. México es uno de los 4 países latinos que experimenta una baja en su puntuación, generando por debajo, estamos por debajo del idioma inglés en Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Perú. Para que México satisfaga toda la demanda de inglés, a los 12 millones de estudiantes de educación básica, en este momento se requieren 85,000 profesores de inglés. Y desgraciadamente, hoy por hoy tenemos un déficit muy importante, el 85% de las instituciones de educación no cuentan con profesores de idioma inglés y los profesores que son profesores de inglés no tienen el nivel necesario para dar las clases. Entonces, es una de las principales problemáticas que hoy podemos ver aquí en México. En México ocupamos el número 40 de 70 países en nivel de inglés, por debajo de la media en Latinoamérica y en el resto del mundo. Creo que perdí la imagen. ¿La tendrán por ahí? Perdí la imagen de la presentación PowerPoint, no sé si la pudieran volver a colocar. Ahí está, muchísimas gracias. Ya estamos acá. Gracias. El Instituto Mexicano de Competitividad, solo en México solo el 5% de la población habla el idioma, el 86% de las escuelas públicas no cuentan con maestros de inglés, y según un último estudio que hizo una asociación nacional o una organización de la sociedad civil mexicana, que se llama Mexicanos Primero, que es una iniciativa ciudadana, acaba de publicar ahorita en el 2016 que el 52% de los maestros que dan clases de inglés no alcanzan a tener el nivel B1 de inglés, solo el 48% de los maestros cuesta con un nivel B1 y mayor, pero además no son suficientes maestros para ello. ¿Qué pasa con instituciones de educación superior, que es donde voy a enfocar esta última parte de la plática? Prioritariamente la enseñanza del idioma inglés en educación superior se ha llevado a cabo en universidades privadas, para estudiantes principalmente de alto nivel económico. No era accesible o no ha sido accesible tan fácil para el resto de los alumnos. Existen normalmente programas transversales de la enseñanza del idioma inglés, pero como segunda lengua. Entonces es el inglés separado del conocimiento teórico educativo del resto de la currícula, ¿no? Hasta hace 10 años, muy pocas universidades privadas manejaban el inglés como medio de instrucción, que ya es como parte de la currícula de conocimiento técnico, por así decirlo. Y el nivel de egreso para estas instituciones privadas estaba para concluir sus licenciaturas en un nivel B1 y B2 como niveles aceptables para poder egresar. Y en unos casos la certificación del nivel se consideraba simplemente como requisito para egreso, en otros hasta la fecha es obligatorio tener este nivel de inglés para poder egresar, pero no es el caso para todos. En México el uso del inglés, pero ya no como segunda lengua, sino también como medio de instrucción, hasta hace pocos años pues había sido exclusivo de instituciones privadas, pero cada vez más las instituciones de educación superior públicas implementan modelos bilingües de enseñanza. Y en este momento me voy a enfocar al modelo que tiene implementado desde el 2013 en México por las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de México. No quiere decir que este modelo, que no existen universidades bilingües en México ya públicas de otro tipo de sistemas educativos, sí existen, pero este modelo ha tenido un éxito muy importante en los últimos 3 años, por eso es que cuando me invitan a dar esta charla, me invitan a presentar este modelo y por eso es de principal interés. Y bueno, ¿por qué lo presento? Quiero comentarles que yo antes de trabajar en la Universidad de Anáhuac colaboraba como rectora en una universidad politécnica del estado de Querétaro, y fuimos la segunda universidad del país que implementamos el modelo, por eso es que traigo y tengo todas las estadísticas actualizadas. Bueno, hasta el 2014 porque las del 2015 salen esta semana. Bueno, ¿cómo se plantea el programa? ¿Cómo se inicia el programa? El programa inicia en la Universidad Tecnológica del Retoño, en manos del doctor Llamas, que era el rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, y lo que hace es desarrollar un modelo de educación internacional porque está incluido, es un modelo que se llama BIS, Bilingüe Internacional, y tiene un corte de sustentabilidad, que está basado en las teorías actuales de investigación científica y de educación. La idea era crear una comunidad universitaria reflexiva, libre pensadora y comprometida con su aprendizaje, generando conciencia para que la comunidad universitaria, esto implica incluir padres de familia, de sociedad en general, tenga un múltiple beneficio con respecto a la enseñanza de esta educación bilingüe, y la idea era desarrollar competencias de vanguardia en personal docente para lograr los objetivos del alumnado. Entonces, bajo estas estrategias de trabajo,
se implementan como principales desafíos la implementación del inglés como medio de instrucción y cómo homologar las competencias curriculares con las competencias del idioma y con la pertinencia del conocimiento hacia el sector social, ¿no? Futuro, a donde mi egresado va a ir a colaborar posteriormente. Entonces, el antecedente es que en el 2012 inicia la Universidad Tecnológica del Retoño, como les comenté, en manos del doctor Llamas. En 2013 se inicia formalmente a nivel nacional el modelo de educación bilingüe internacional y sustentable y solo ingresamos 7 universidades de diferentes regiones del país. En el 2015 ya, hasta el año pasado, en septiembre, ya un total de 12 universidades están implementando el modelo bilingüe e internacional en el país. Y el objetivo principal del modelo es formar ciudadanos globales responsables que sean competentes tanto en el inglés como en el español. ¿Cómo funciona? Y les voy a enseñar el modelo de las universidades politécnicas. Se parece mucho al de las tecnológicas, tienen algunos cambios. Lo que se hace al inicio de este modelo es diseñar un nuevo semestre, o en este caso son cuatrimestres, es el cuatrimestre 0 que ven en esta gráfica con el bloque negro, el primer bloque negro, que es el programa de inmersión. En este programa de inmersión se dan 8 horas de idioma inglés y después pasan sus 9 cuatrimestres de la carrera y terminan con un 10º cuatrimestre de la estadía. Así particularmente, cuatrimestre por cuatrimestre se maneja de la siguiente manera. El enfoque académico es social, cognitivo y emocional. Tiene esos 3 enfoques académicos. La idea es que el alumno se sensibilice ambiental y socialmente, entienda la interculturalidad, porque uno de los fenómenos del bilingüismo es la posibilidad de colaborar con otras entidades internacionalmente, laborar con ellos, entonces necesitan entender la interculturalidad, el aprecio por la diversidad, un aprendizaje autónomo, un pensamiento crítico y creativo, un trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, la confianza y autoestima, su capacidad para salir de la zona de confort y su capacidad de adaptación. Todo esto era lo que se buscaba al diseñar o al iniciar con este modelo. El primer cuatrimestre básicamente se enfoca en el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en el inglés. En este primer cuatrimestre se maneja el inglés como una segunda lengua. Estamos hablando de alumnos de universidades públicas que vienen de comunidades rurales donde su escaso acceso al nivel idioma inglés es nulo. Entonces si bien tenemos alumnos que vienen de particulares con un nivel más o menos intermedio, el 80% de los alumnos llega con un nivel 0. O sea, no llegan ni a la 1, están en 0. Entonces, en esto son 525 horas de instrucción. Las primeras 105 son la nivelación de competencias lingüísticas, después el inglés con propósitos generales, otras 105 horas, y por último 315 horas de inglés para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Aquí se manejan competencias para poder aprender a través del idioma inglés otra materia. En total son 525 horas. Aquellos alumnos que tenían un background, un estudio anterior del idioma inglés, llegan ya con este nivel de B2, entonces a estos segundos alumnos ya no se les oferta el inglés como segunda lengua, se les oferta francés en su mayoría, ¿no? Pero solo estamos hablando de 2 o 3 por generación, muy pocos alumnos llegan a este nivel. Después de segundo a séptimo cuatrimestre, se empiezan obviamente disminuyen las horas de inglés, son 10 horas a la semana de inglés, se mantienen 2 horas diarias. En general, en la Politécnica de Santa Rosa eran de 7 a 9 de la mañana, 2 horas diarias de inglés a todos los alumnos, claro, todos nivelados de acuerdo a su evaluación de ingreso, y llevan de 7 materias, 1 en inglés y 6 en español. Conforme van aumentando de cuatrimestre, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre, quinto, sexto y séptimo, se van agregando una materia nueva en inglés y se va disminuyendo una materia que estaban dándose en español. Y las horas de inglés son 10 horas a la semana, 10 horas a la semana. En cuarto cuatrimestre ya son 120 horas de inglés, se disminuyen 2 horas a la semana, pero ya para propósitos específicos, ya muy especificados, ya para las carreras técnicas que el alumno va tomando. Después otra vez 8 horas a la semana. En sexto cuatrimestre son 5 materias en inglés y 6 horas a la semana. Y en séptimo el alumno se va a su primera estadía en el sector productivo. En esta estadía muchos de los alumnos, los que tienen mayor nivel, se pueden ir internacionalmente a trabajar o a estudiar un programa de verano en otro país, para que entonces refuercen el idioma. Desgraciadamente no todos los alumnos llegan al nivel adecuado para el séptimo, entonces muy pocos alumnos tienen el beneficio de poderse ir al extranjero. Continuamos en octavo, noveno y décimo, ya reduce solamente 5 semanas, pero ya tenemos la mayoría de las materias en inglés, lo cual hace una compensación lingüística.
Y empezamos ya con otras 5 horas a la semana, pero ya la preparación para la certificación, que como ven dura prácticamente un año para que el alumno pueda egresar certificado con un B1 más al menos, es lo que se pretende en la primera generación. Se oye muy bonito, ¿verdad? Toda esta situación, el planteamiento está padrísimo, ¿no? Esto era lo previsto, que en el séptimo cuatrimestre el alumno tuviera B1 más y en el décimo cuatrimestre el alumno tuviera un B2 más, ¿no? Esa es la historia inicial. Pero, ¿cuál es la realidad? Y ya no me quedan 4 minutos. Durante bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo piloto de cuando están 8 horas inmersos en clases de inglés. Se hace una clase general de teoría, 2 clases de drill, otra vez clase teórica, otra clase de drill, y luego una clase diagnóstica para lo aprendido en el día, y después una clase de actividades culturales para sumergirlos en la interculturalidad. Es más o menos como funciona un día, pero de aquel semestre inicial, ¿no? De aquel semestre donde son 8 horas diarias, así más o menos se trabaja. ¿Qué es lo que sucedió? Estamos hablando que el 70% de los alumnos llega con un nivel de inglés en 0, ¿no? Y el 30% ya trae un avance en el nivel de inglés. Esta es la primera, ya llevamos se llevan 2 generaciones. Esta es la primera generación que llegó 70, 0, 30 a 2, más o menos, a 1. Y después del semestre de inducción, que eran 525 horas de inglés, el alumno sale de esta manera. 67%, casi 68%, se queda todavía, a pesar de ser 525 horas de inglés, se queda entre el nivel A1 y el A1 más. Y solamente el 32% brinca el nivel A2, porque la idea del primer cuatrimestre de 525 es llevarlos a la A2. Esa es la meta. Sin embargo, en la primera generación, que fue en 2013, la meta no se logró. El 70% se quedó en el A1. En algún nivel de A1, ¿no? Esa es la primera generación. ¿Qué pasó con la segunda generación? La segunda generación, ya cuando la universidad se sabe bilingüe, la segunda generación llegó con un poquito más de nivel de inglés, los alumnos ya buscaban la universidad por esta característica, y el resultado fue mejor. El 70% de los alumnos ya brincan al nivel A2 después del segundo, ya solamente quedan el 30% de los niveles. Obviamente del primer año al segundo año del proyecto, también las capacidades lingüísticas y las características de desarrollo de todo el programa se mejoraron. Cada año se hacen mejoras derivadas de estos resultados, ¿no? ¿Qué pasa cuáles fueron las debilidades de los alumnos? Las debilidades de los alumnos principalmente es el speaking y el writing, aquellos donde el alumno tiene que producir. Son sus principales debilidades. Los alumnos que quedaron debajo del nivel A2, que son estos chicos de aquí, si se fijan en el reading, alcanzan el A2. El reading es una de las competencias más, digamos, fáciles para el mexicano lograr. En el reading la mayoría llega al A2, pero en el speaking están muy por debajo del nivel A2 y en el writing también. Entonces esas son las 2 debilidades. Derivado de esta identificación es que se modifica el siguiente año y por eso se logran mejores ejercicios. Ahora, en enero del 2015, se están trabajando en estos 2 años que lleva el proyecto 521 alumnos. Y les voy a explicar aquí cómo fue la diferencia entre la primera generación y la segunda. En la primera generación, terminando el primer cuatrimestre de inmersión, el 33% se queda en menos de A2 y pasa al 67%. En la segunda generación mejoramos, ya solo se queda el 26%, un 8% menos, y aumentamos, 74.1%. Funcionaron las estrategias didácticas que se mejoraron. Pero después de un año, la generación que ya llevaba un año, ¿no? Aquella que ya había llevado el de inversión más un año de clases, esta es su evaluación. Después de un año se vuelve a certificar en diciembre el alumno y observamos que ya no hay absolutamente ningún rezago en A2. Ya se libraron, todos los alumnos llegaron del A2 en adelante. Todavía nos quedan aproximadamente 40% de los alumnos, 40% en el nivel A2, cuando ya deberían de estar para nosotros en el B1. Esa era la idea de un año después. Pero ya tenemos 60% arriba del nivel B1. Y ya tenemos un 11% en el nivel B2. Este es un logro que la verdad para hacer en un año, 4 meses, creemos que es adecuado. Esta generación ahorita acaba de presentar el examen en 2015. Esta semana llegan los resultados, es que desgraciadamente no les pude traer el resultado de esta generación más avanzada. Lo que sí les puedo comentar es que al menos de esta generación, que ahorita deben de quedar 170 alumnos, unos 5 alumnos ya están en C1 y
unos 20 alumnos ya están en B2, entonces, y la mayoría ya está arriba del B1, pero hasta no tener los resultados realmente de la compañía certificadora externa, no podría compensarles o darles realmente. Sin embargo, está funcionando, no necesariamente como se tenía planeado originalmente, pero sí se ha logrado un impacto positivo, muy, muy positivo en estos alumnos. Y bueno, me quedan ya, se me pasó un minuto, tenemos varios programas de apoyo, la psicopedagogía, la capacitación de profesores, la tutoría, los profesores trabajan en grupos colaborativos y tenemos un apoyo muy, muy, muy importante, que es el apoyo de programas de internacionalización, que ha repercutido en impacto positivo muy fuerte con los alumnos, que es educación para la internacionalización, se les enseña la interculturalidad, el programa de movilidad, que es enviar a la mayor parte de los alumnos que se logre a otros países de habla inglesa, relaciones internacionales, clases en línea con otras instituciones y becas para la internacionalización. Y bueno, esto ya creo no tengo tiempo, pero lo que nos dimos cuenta del modelo es que en lugar de meter el inglés, considerando que todos los alumnos están en el nivel, como aquí considerábamos que iban a crecer de esta manera, nos hemos dado cuenta que los alumnos no llegan al nivel y más bien tendríamos que trabajar de esta manera. Cada cuatrimestre el maestro tendría que adaptarse con una metodología de enseñanza que vaya de acuerdo al nivel de inglés del alumno y no el alumno adaptarse a un nivel base para todos. Entonces, si van en primero, segundo y tercer cuatrimestre, el maestro tiene que adaptar toda su enseñanza a nivel A1, A1 más, y conforme va creciendo B1, B1 más, B2, B2 más, hasta que novena ya podría ser el B2 más en todas sus clases. Pero entonces nos hemos dado cuenta que la idealidad que originalmente teníamos ya no fue tan práctica de realizarse. Y pues ya, ahí lo dejamos porque las conclusiones las podemos dar al final. Muchísimas gracias. Doctora Luz Helena, mil gracias por esta exposición tan interesante. Hemos visto que inicialmente la doctora Luz Helena nos ha hecho un repaso histórico muy rápido, pero muy claro también, y se ha centrado en esta novedad de las universidades bilingües sosteniblemente. El modelo que nos ha presentado realmente es apasionante y por lo que hablábamos hace un tiempo cuando nos conocimos en Chile, hacía énfasis en que la mayoría de la población es rural, por lo tanto que esta población llegue a ser bilingüe es un reto maravilloso. Y otro dato que nos contaba en aquella ocasión es que los egresados de las universidades que se han dado cuenta que esto está funcionando, quieren volver a la universidad para que la universidad los incorpore a ese programa de inglés tan efectivo. Y lo otro que me contaba es que inicialmente las clases élite, digamos, ya quieren matricularse en estas universidades para beneficiarse también de este programa. Es maravilloso este ejemplo de México. Muchísimas gracias, doctora Luz Helena. Vamos a esperar las preguntas. Doctora Anne-Marie, bienvenida por Colombia. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos muy ansiosos de saber qué está pasando en este momento. Bienvenida, recordemos que tenemos... Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a mis colegas conferencistas y a pues, los que están escuchando, los participantes. Es interesante ver, pues cuando yo estaba escuchando a Cristina y a Luz Helena, pues hay muchos puntos de sinergia, veo yo, en lo que voy a presentar hoy. Entonces, voy primero a presentar algunos desarrollos legales en relación con la política bilingüe en Colombia. No voy a comenzar tan atrás como Cristina, tal vez un poquito más adelante, pero pues una visión algo histórica. Luego, entonces, destacaré el principio de separación que ha sido presente en lo que yo veo en la política colombiana en relación con las distintas lenguas y comunidades y los discursos mixtos en relación con la enseñanza de inglés.
Y finalmente trataré de cumplir entre los 20 minutos, hablaré acerca de los docentes y la importancia del desarrollo profesional de docentes de lenguas en relación con la política lingüística y educativa, y haré referencia a un proyecto reciente que hicimos sobre esta temática. Entonces, esto es lo que propongo hacer para hoy. ¿Dónde tengo que ir? Aquí. Okay. Entonces, lo que he llamado a esto, la política bilingüe en Colombia, perspectivas pasadas, presentes y futuras. Entonces, pues la mayoría de las personas que hablan a nivel legal, nos remitimos a la Constitución Política de Colombia del 91, que fue interesante, fue la primera el primer reconocimiento oficial de la naturaleza multilingüe y pluricultural de Colombia. Aunque esto desde la colonia, pues esto ha sido evidente en muchos aspectos. Sin embargo, solamente en el 91 fue el primer reconocimiento legal. Y en esta constitución, el castellano es el idioma oficial, pero lo novedoso es las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Y la enseñanza que se imparten en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Esto sí era un hito en la cuestión de bilingüismo en Colombia. Y luego entonces, pues eso es solamente para contextualización. Como todos nuestros países latinoamericanos tienen un alto grado de multilingüismo, pues en Colombia dependiendo de la categorización que se hace, hay entre 65 y 69 diferentes lenguas amerindios. 2 lenguas criollas, o sea, el inglés isleño San Andrés y el palenquero de San Basilio de Palenque en la costa norte de Colombia. También tenemos lenguas señas colombianas, romaní y otras lenguas también inmigrantes. Bueno, yo quiero hacer referencia a un investigador mexicano en esta charla, Enrique Hamel, que ha trabajado mucho con nosotros en Colombia, y él habla hablando de educación bilingüe en Colombia, de 2 espacios. Él habla del primer espacio, o sea, los programas de educación bilingüe intercultural, que Cristina ha hecho mención a esto. En Colombia se llama etnoeducación, y esto se ofrece a los estudiantes indígenas en escuelas públicas. Y el segundo espacio que destaca Hamel son los colegios bilingües de élite, enseñando lenguas de prestigio internacional. Y es interesante estos espacios, y Hamel dice que hay muy poca relación entre estos 2 espacios. Y voy a andar un poquito más en eso ahorita. Bueno, la educación o la educación bilingüe intercultural, como está llamada en el resto de América Latina, es un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que le permite a los pueblos indígenas educar a sus miembros de acuerdo a sus necesidades, aspiraciones, intereses, para que puedan participar en procesos sociales de toma de decisión utilizando sus recursos culturales. Entonces, inmensamente, pues, destinado, al menos en la ley, en la cuestión legislativa, a las comunidades. Y se supone que los profesores que trabajan con los currículos de educación propia, pues, ellos vienen de la misma comunidad, conocen las tradiciones culturales, etcétera. Aunque, pues, en ciertos casos esto no pasa, pero esa es la idea. También tenemos el otro espacio que siempre me parece un poquito irónica, que se llama Programa Nacional de Bilingüismo Nacional. Sin embargo, solamente
habla en muchos casos del inglés. Entonces, esto que fue formulado en el 2006 por el Ministerio de Educación Nacional, la meta es lograr ciudadanos capaces de comunicarse en inglés. Notan ustedes que no hay mención de otra lengua allá, para poder insertar al país en procesos de comunicación universal, promovidos por la economía global y la apertura cultural a través de la adopción de estándares internacionales comparables. Entonces, como dijo Luz Helena, tenemos un énfasis en estándares internacionales, o sea, la internacionalización, la comunicación global, la economía global, pero también hay otra cosa, la apertura cultural. Voy a decir algo, para mí es un ejemplo de discursos mixtos, pero ahora voy a comentar esto en más detalle. Y pues yo no voy a ir por toda la legislación, pero hay dos leyes que son interesantes. En el 94 tenemos la Ley General de Educación, que habla de elementos de conversación y lectura en al menos una lengua extranjera. Es interesante porque no se limita o no se dice que es la lengua extranjera. Sin embargo, en el 2013, la ley de bilingüismo, que fue promulgado para acomodar o rectificar la Ley General de Educación, pues aquí hay una mención específicamente al inglés, dando prelación al fomento de la lengua inglesa en los establecimientos educativos oficiales, o sea, los públicos, sin perjuicio de la educación especial que debe garantizarse a los pueblos indígenas y tribales. Obviamente, pues, está reconociendo allá la cuestión de educación, pero allá tenemos foco en la lengua inglesa. Aquí. Esta tendencia de separación que yo he tratado de demostrar un poquito con los dos espacios, los dos tipos de legislación, etnoeducación y Programa Nacional de Bilingüismo, o sea, inglés, también tiene su reflejo en los documentos que el Ministerio publica. Tenemos una entrevista a Ida Salamanca del British Council, donde ella admite, el British Council tiene mucho que ver con la formulación de la política de lenguas en Colombia, los estándares de inglés y los de lenguaje, o sea, los de español, tienen modelos diferentes de la competencia comunicativa. Entonces, una pregunta, pues, interesante esto, porque no hay uno en común. Y también una publicación mucho más reciente sobre derechos básicos de aprendizaje. Hay una publicación para inglés y otro para español, para el lenguaje. Entonces hay una tradición de separación que se está tratando de sobreponerse, superar, porque tenemos pues dos ejemplos: orientación para la implementación de proyectos en entidades territoriales. Un momentico. Entonces, ellos hablan en esta publicación sobre inglés como lengua extranjera y educación bilingüe, y en uno de este año hacen referencia a las dos lenguas. Pues ellos, en el ministerio hablan de español y inglés. Entonces, esto me parece que es un adelanto. Pues hay un principio de bilingüismo en estos documentos. Sin embargo, creo que hay lo que he tratado de llamar un discurso mixto.
especialmente en relación con el inglés como lengua de prestigio en Colombia y en muchas partes de América Latina. El inglés, por un lado, es, como hemos visto, una manera de lograr competitividad, desarrollo global, y la ministra anterior decía que ser bilingüe amplia las oportunidades para ser más competentes y competitivos. Sin embargo, hay cuestionamientos. Silvia Valencia dice, ¿quién en realidad se beneficia de la promoción del bilingüismo? ¿Es un imaginario? ¿Es realidad? ¿Quién? Entonces, y también el mismo British Council ha cuestionado esto, diciendo, el inglés se ha visto muchas veces como una competencia para lograr mejores empleos, sin tener en cuenta si realmente se es usado o es necesario en el sitio de trabajo. Interesante la apreciación. Este es un lado. El otro lado tenemos el discurso de la apertura cultural. Inglés ayuda a estimular al estudiante a abrir su mente, a aceptar, comprender nuevas culturas, promover el intercambio entre diferentes sociedades, disminuir el etnocentrismo, permitir a los individuos apreciar, respetar el valor de su propio mundo y de respeto por otras culturas. Entonces, hay una disyuntiva, creo yo, entre estas visiones. Bueno, y finalmente, pues tenemos Colombia bilingüe, la última ley o cuestiones legal del ministerio que la apuesta del gobierno con el programa Colombia bilingüe es alineado directamente con lo que el presidente de Colombia ha dicho. La idea es lograr que Colombia sea el país más educado de la región en el 2025. Bueno, entonces, miremos ahora un aporte sobre todo este desarrollo de leyes y jurídica de dos jóvenes investigadores colombianos. Ellos dicen, necesitamos reconocer que la política lingüística ha sido alterada de manera constante debido a las transiciones políticas sin tener en cuenta la meta última de la educación de formar ciudadanos críticos y recursivos, quienes podrían contribuir a una sociedad global. Ok, entonces en la última parte de mi intervención voy a tratar de conectar este desarrollo a nivel nacional y regional con la importancia del desarrollo profesional en relación con todos estos desarrollos. Y yo quiero comenzar esta parte citando a Ofelia García, que me parece muy importante en nuestra labor de formar profesores, críticos, pensantes, autónomos. Y esto es lo que dice Ofelia, de instructor a educador. La profesora debería dejar de ser un instructor que acepta órdenes, currículo planeado, material suministrado, y debería reclamar su rol como educadora, empoderando la comunidad que enseña, facilitando el conocimiento apropiado y los recursos necesarios. Solamente entonces sentirán los profesores el poder de transformar sus prácticas que pueden, poco a poco, impactar las metas sociales. Entonces, en esta parte voy a hablar un poquito en relación con esta visión sobre educadores en lugar de instructores. Y voy a hablar de la importancia de evidencia, que tengamos evidencia derivada de investigación local. Voy a citar muy brevemente partes de este proyecto que hicimos entre dos universidades, o sea, la Universidad de los Andes, que es una universidad privada, y Universidad de Quindío, en Armenia, que es una universidad privada. Y nosotros estuvimos muy interesados en mirar el empoderamiento docente
en el sector público en Bogotá y en Armenia, porque muchas veces, y creo que Luz Helena tal vez ha tocado esto, en el sector público pues hay una brecha grande, pues muchas veces en el discurso, en la realidad entre lo del sector público y el sector privado. Entonces, la pregunta de investigación que tuvimos para este proyecto fue hasta qué punto, de qué manera lograr que los maestros desde su propia práctica generen cambios en las prácticas pedagógicas en el aula, reviertan las estructuras de poder y desarrollen un trabajo colaborativo en las instituciones que apuntan a mejorar la competencia comunicativa en la interacción en el aula de inglés. Entonces tuvimos 4 profesores, 2 de secundaria, 2 en Armenia, 2 en Bogotá. Hicimos observaciones en el aula, encuestas, entrevistas y diarios reflexivos. Y voy a citar 2 apartes en relación con desarrollo profesional. Este fue de un profesor de Armenia. Según él, la clave del éxito fue el apoyo administrativo institucional, el apoyo de los colegas, de la comunidad educativa y el entendimiento de la relación entre teoría y práctica. Y esto es interesante en relación que muchas veces hemos encontrado que los profesores tienen tendencia a rechazar la práctica, la teoría, perdón. Es vital, como dice este profesor, la formación profesional. Es lo que permite el día a día en la enseñanza lo que no funciona. La teoría le hace reflexionar y mejorar lo que se hace en la práctica. La reflexión que hace es lo que permite mirar dónde va. Hay que hablar con otros, hay que leer, estar en contacto con otros. Y la profesora investigadora de Bogotá, en relación con la investigación que se llevó a cabo, un tipo de investigación-acción acerca de la práctica de aula. Ella dijo, yo creo que uno de los aportes que da este tipo de investigación a la práctica docente en instituciones públicas es que el cambio sí se puede impulsar desde la experiencia y la cualificación del profesor. Es importante dar a conocer cómo se han venido desarrollando estas pequeñas experiencias y la realidad del empoderamiento en el aula de clase para generar en otros docentes la reflexión de su labor inquieta frente a las maneras de ver la enseñanza y cómo se está enseñando para el cambio, no solamente en enseñanza en una lengua extranjera, sino en el resto de las asignaturas. Ok, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Cuál es la relación entre este proyecto en el empoderamiento, autonomía de los docentes de lenguas, en este caso el inglés, y políticas lingüísticas? Entonces voy a plantear varias cosas. Uno, que el énfasis en cuestiones metodológicas y competencias docentes no deberían ser los únicos intereses de programas de formación docente. La parte técnica, como algunos han llamado, es necesario, pero no suficiente. Entonces, 2 preguntas. ¿Cómo se puede concientizar a los profesores en ejercicio y futuros docentes acerca de lo que pasa en sus aulas? ¿Cómo se puede llevar a cabo proyectos de investigación local que dan cuenta de muchas veces lo que uno sabe, pero no ha documentado, y da evidencia para políticas institucionales y políticas nacionales? Y cómo ayudar a los profesores a darse cuenta de su rol activo en la puesta en práctica, el enactment, como se dice en inglés, de la política en contextos institucionales. Entonces, las conclusiones, si tengo tiempo, creo. Bueno, creo que es importante formar profesores empoderados y autónomos, con agencia,
para lograr cambios duraderos. Nosotros hemos visto en nuestros programas de maestría y doctorado en educación, pues muchas veces hay unas propuestas muy interesantes y hay algunos desarrollos muy interesantes, pero hasta qué punto estos son realmente duraderos y pueden impactar no solamente prácticas, pero políticas institucionales, regionales y nacionales. Y según Cifuentes y Valero, las políticas no son simplemente implementados, sino develan procesos creativos y retadores cuando se apropian en contextos locales. A veces pensamos tal vez que uno tiene que implementar las políticas, pero uno como profesor o profesora, uno es agente que tiene agencia en su propio aula, obviamente, y también en su propia institución y tal vez más allá. También, según los mismos autores, existe una necesidad de encontrar espacios en los cuales se puede analizar la puesta en práctica de dichos políticos dentro de las prácticas concretas de la traducción y interpretación de las políticas, o de la política. Y voy a terminar con dos apreciaciones sobre la política lingüística. Uno viene de Christine Loh y Maurice O'Leary, de una visión de Europa, y uno viene de Colombia. Esto es de Europa. Dicen ellos, hoy la política lingüística está siendo constantemente reconceptualizada a la luz del reconocimiento de la complejidad de los elementos involucrados, las interacciones humanas, las negociaciones, las producciones mediadas por las interrelaciones en sitios contestados de ideologías, discursos y poderes en oposición. O sea, la política lingüística no es una cuestión de implementar. Hay una complejidad en estos procesos y hay que reconocer y realmente engage con estos elementos. Y la última mirada es de María Emilia Montes, de la Universidad Nacional, Universidad Pública en Colombia, y de mi persona desde la Universidad Privada, perdón. Entonces, mirando esas dos tendencias, como yo dije, en Colombia, en muchas partes de América Latina, de los dos espacios de lo cual habla Hamel, dijimos, trabajar hacia la implementación de una política lingüística nacional con acciones efectivas y recursos financieros es urgente en todos los sectores. Los dos grandes temas de acceso integral y completo a la educación como derecho humano y no como mercancía aparecen en primera línea si hablamos de tender puentes entre las dos tradiciones de la educación bilingüe. Muchas gracias. Anne-Marie, muchísimas gracias por tan interesante exposición también frente al devenir de las políticas lingüísticas en Colombia. Nos has presentado la situación nacional abordada desde una mirada de la investigación y también desde un marco legal. Vamos a la penúltima parte de esta videoconferencia sobre bilingüismo en nuestros 3 países hermanos. Y esta siguiente parte, como lo establecía Estela de Villa al principio, consiste en si alguna de las 3 expositoras hoy tiene pregunta para hacerle a sus colegas. Entonces vamos a dar un momento. Creo que me está dando la palabra, pero no estoy segura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ambas colegas por tan interesantes presentaciones. Y yo tenía una pregunta puntual, ya que ambas hicieron mención a los docentes y a la formación de docentes, y es una realidad que creo compartimos en algún punto. En nuestro caso,
La situación es que no contamos con todos los docentes que querríamos contar y que si bien se han realizado distintas reformas a la formación docente en la Argentina se realiza en universidades y en institutos superiores de formación docente, consiste en 4 años de estudios a nivel superior y abarca desde los aspectos lingüísticos a los aspectos culturales y los aspectos metodológicos, también aspectos más amplios, como mencionaba Marí, que coincido con ella que son muy necesarios, y se han reformado y se han fortalecido, y la formación que deben recorrer los docentes es muy sólida y muy amplia. El problema que tenemos es que muchas veces los estudiantes no completan esa formación, muchas veces empiezan a trabajar como estudiantes porque los necesitamos en el sistema educativo porque no tenemos suficientes, y se convierte en una especie de círculo vicioso en el cual tenemos formaciones cada vez más sólidas pero cada vez menos egresados de esas formaciones sólidas y no tenemos suficientes docentes para la creciente demanda que hay de docentes formados. Y quería saber si tanto Ana-María como Luz Helena nos podían hacer un brevísimo raconto de cómo es la formación docente de docentes de idiomas en sus países. Bien, entonces, brevísimo, como ha dicho la doctora Cristina Banfi, si ¿quién de las dos quisiera empezar? Por favor, levante la mano. Muy bien, va a empezar la doctora Luz Helena. Hola, bueno, efectivamente creo que, ¿sí me escucho ya? ¿Sí? Efectivamente la problemática del docente es infinitamente grande, y no solo para la enseñanza de una segunda lengua, para cualquier contexto educativo, ¿no? ¿Qué es lo que considero? En México, igual que en Argentina, y supongo que muy parecido a Colombia, el profesor está altamente capacitado a través de técnicas, métodos, procesos superior, educación superior, posgrados. Creo que los profesores que ya se dedican y que tienen el nivel adecuado lo hacen. También tengo el problema, o sea, tienen buena calidad académica como profesores. También tenemos el problema de estos alumnos que efectivamente no concluyen, porque además ya es excesivo para ellos estudiar una segunda lengua, y eso es para ellos ya un tabú, y entonces es un no rotundo desde antes de iniciar la enseñanza del aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, bajo la experiencia que a mí me ha tocado vivir, creo lo más importante no es que el docente sea o no excelentemente bien capacitado, porque de que tenemos docentes capacitados los tenemos. Habrá unos que no, entonces habrá que capacitarlos, pero lo más importante en nuestra experiencia es que el docente trabaje colaborativamente con el resto de los docentes. De otra manera, por más capacitación que yo le pueda dar a un individuo por sí mismo, por sí solo, enseña una metodología, un estilo en aula, él y sus alumnos, y saliendo él de esa aula llega otro profesor con otro contexto, con otra metodología, sin combinación con lo que el otro profesor estuvo enseñando. Lo que ha dado éxito a este programa que yo les comenté es el trabajo colaborativo entre docentes. Lo que hacen ellos es trabajar en un grupo de cuatro profesores le dan a un mismo grupo, y entonces estos profesores entre ellos se autoevalúan, entre ellos se autogestionan, entre ellos evidencian el aprendizaje de cada uno de sus temas con los alumnos, y los alumnos ven una congruencia entre profesores. De manera que cuando el alumno ingresa a sus clases técnicas, no nada más de inglés, el profesor de la materia técnica, que también tiene un nivel aproximadamente bueno de inglés para poder dar la clase en inglés, este profesor de inglés está en completa comunicación, este profesor de materia técnica está en completa comunicación con el profesor de inglés. Problemas que tiene el alumno porque no entendió algo de la parte técnica, inmediatamente se va a la parte de docencia del inglés. El trabajo colaborativo, y no nada más en el bilingüismo, entre profesores da un impacto muy grande en la enseñanza. En cualquier técnica, en cualquier enseñanza, no hablo exclusivamente de una segunda lengua. Y creo que eso es algo de lo que adolecemos pues casi a nivel mundial, ¿no? Cómo trabajar colaborativamente no es sencillo, no es fácil, pero sí suma muchísimo las capacidades de todos los docentes. Unos tienen unas capacidades mejores que los otros. Cuando se combinan las capacidades, el aprendizaje en el alumno se empodera, realmente se hace de alto impacto. Eso es en mi percepción personal y en mi experiencia a lo largo de estos años trabajando como profesora. Creo que es una de las áreas
que si bien nadie toca, creo que es una de las áreas más fuertes, que hay algunos ejercicios en otros países, pero que debemos de empezar a trabajar con mucho más profundidad. Ese es mi punto de vista. Muy bien, doctora Luz Helena, resaltando el trabajo colaborativo entre los profesores. Ahora, doctora Anne-Marie. Sí, pues primero que todo, yo creo que esta es muy buena la pregunta porque para mí la formación docente es clave para cualquier tipo de cambio que queremos implementar. Y yo sé que Cristina ha trabajado en esto en relación con tratando de caracterizar distintos elementos de lo que los docentes que van a trabajar en programas de bilingüismo necesitan saber. Entonces quiero resaltar esta foto de Cristina. Yo creo que en Colombia, pues para mí la formación de docentes de lengua extranjera, que pues se llaman estos programas en su mayoría, es más bien una formación monolingüe en cierto sentido. O sea, hay mucha énfasis en el inglés, pues si es formación en inglés o francés o lo que sea, pero no hay hay muy pocos programas que realmente abarcan formación bilingüe. En Bogotá hay 2 que yo conozco, pero hay muchos programas de formación de profesores en lengua extranjera, o sea, inglés. Entonces, eso es uno. Yo creo que tenemos que tomar en serio esta idea que es bilingüismo, y tomar la idea de Nancy Hornberger cuando ella habla que todos estamos en un continuo, o sea, no podemos estar en un punto más cerca de la primera lengua o más cerca de la segunda o la tercera, pero estamos en este viaje, en otra metáfora. Entonces yo creo que tenemos que adoptar una visión bilingüe y los profesores que pues yo he conocido y los programas que yo he conocido en Colombia, pues hacen mucho sobre adquisición de segunda lengua, todas estas cuestiones de interferencia, transferencia, todo esto, pero no hay énfasis en la formación de competencias bilingües y como dice Carmen, la transferencia de una lengua a otra, o sea, puede ser la primera, segunda o la tercera, la segunda, etcétera, etcétera. Y el otro punto yo creo que es algo que no sé cómo se dice en español, se pay lip service, o sea, se dice que hacen, pero realmente no hacemos mucho esto, es la cuestión intercultural. Hay mucho en los documentos y también en las clases de lenguas, hay mucha, pues se dice que hay que hablar de la interculturalidad, pero la interculturalidad muchas veces se ha visto como algo superficial, como danzas, comidas, ropa, todas esas cosas, sus manifestaciones, sin realmente comenzar a preguntar ¿por qué de estas diferencias? ¿Por qué, qué similitudes hay? Porque pues siempre es más fácil ver las diferencias que las similitudes. Y pues quiero brevemente solamente decir que estamos en un proyecto en este momento que está resultando muy interesante, indagando sobre cómo la formación de docentes interculturales. Y pues yo pedí esto es en relación con una universidad en Francia, y pues yo pedí a un estudiante, pues mis estudiantes y uno que trabaja en una parte fuera de Bogotá que es muy difícil, que se llama Soacha, él dijo, pues realmente ha sido tan interesante esta idea, yo no tenía idea de esto, o sea, yo pensé que era danzas y ropa y cosas, y lo que él hizo fue que dos estudiantes en su clase, su papá es reciclador, o sea, va a recoger la basura, ¿no? Entonces ellos tenían un proyecto de reciclaje en el colegio y estos dos estudiantes fueron promovidos, o sea, ellos eran los expertos en reciclaje. Entonces el profesor dijo, pues claro que interculturalidad es con otra cultura, pero esto también entra en la idea de interculturalidad. Entonces creo que esto también es muy importante resaltar esta idea.
Muy bien, Anne-Marie, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta entre las expositoras o le damos paso a los participantes? Doctora Luz Helena, ¿tiene alguna pregunta? ¿Anne-Marie? ¿Anne-Marie? No, yo tengo una pregunta. Pues Cristina dijo que no hay una política explícita bilingüe en Argentina. Quería preguntar, y entiendo que en México no sé cuál es el estado. Me gustaría conocer si hay o no hay y por qué esta ausencia, por ejemplo, en Argentina, por qué no hay políticas explícitas bilingües. A ver, todo depende también de qué interpretamos como bilingüe. Como mencionaba, aparece en la legislación la educación intercultural bilingüe con ese rótulo, pero se refiere explícita y exclusivamente a la educación de pueblos indígenas. Entonces, en un sentido, sí hay una política de educación bilingüe referida a esa situación. Lo que no hay es una política lingüística amplia que abarque todo el espectro de las lenguas que se hablan y que existen, y de hecho es prácticamente cotidiano que recibimos en el Ministerio de Educación llamados de escuelas que dicen tenemos chicos que hablan mandarín, tenemos chicos, el otro día recibimos un llamado de una escuela que tenía un grupo de chicos que hablaban pakistaní. Y en realidad eran pakistaníes, hablaban urdu y hablaban inglés, no hablaban pakistaní, y la escuela lo visualizaba de esa manera porque tenía dificultades para comunicarse con las familias. El raconto histórico que hice un poco apuntaba a mostrar cómo aún en la magnitud numérica, cuando esa situación se daba muy ampliamente y muy extendidamente, la opción que se eligió en el momento histórico, que obviamente no es lo que sucedió en ese momento y es difícil analizarlo ahora con la perspectiva moderna, fue hacer caso omiso de esa situación y hacer énfasis en la enseñanza del español como lengua de escolarización, que dicho sea de paso no es lengua oficial en la Argentina, como sí veíamos que lo es en Colombia, fue una política de gran éxito desde el punto de vista asimilacionista. O sea, en pocas generaciones la mayoría de las comunidades inmigrantes hicieron un traspaso de su lengua comunitaria al español, con la pérdida que eso implica. Otras comunidades, como señalábamos, han hecho esfuerzos denodados por mantener su lengua de herencia. Ahora, por otro lado, relacionado específicamente dentro del espectro de las políticas implícitas, sí ha habido políticas de expansión de la enseñanza de lenguas globales, lenguas de influencia internacional, en el segundo campo del cual hablan Enrique Hamel y Anne-Marie mencionaban en la presentación, porque son las lenguas que se han ampliado en el sistema educativo y que están presentes en el nivel secundario, en todos los años del nivel secundario y en gran parte de las provincias en el nivel primario, y de hecho en la ciudad de Buenos Aires tenemos la universalización de la enseñanza de lenguas extranjeras para todos los niños en todas las escuelas estatales de primer grado a séptimo grado, o sea, la totalidad de la escuela primaria. Más aún en las escuelas de gestión privada, que tienen mayor carga horaria y mayor énfasis en las lenguas extranjeras. O sea, hay iniciativas que tienen que ver con políticas de enseñanza de lenguas, lo que no hay es una política lingüística explícita que abarque todo el espectro de las lenguas. Doctora Cristina, muchas gracias. Vamos a, ya para estar finalizando nuestra videoconferencia, vamos a darle paso a la última etapa, que es las preguntas que hubiere de los participantes que hay
Veo presencia de hermanos en Bolivia, también de México, de Argentina y una nutrida asistencia de Colombia. Entonces, si los participantes tienen alguna pregunta, pues es el momento de formularla dirigida a alguna de las presentadoras a través del chat que tenemos general. Mientras bueno, Gustavo Dueñez está escribiendo, pero si la doctora Luz Helena tiene alguna pregunta que quedó por allí en el tintero y la quiere formular a sus colegas, también lo puede hacer. Hola, bueno, rápidamente, la verdad no como pregunta porque creo que ya se nos estamos excediendo en el tema. Comentar que efectivamente en México también tenemos una ley para la interculturalidad bilingüe, de la pregunta que nos puso la doctora Anne-Marie, y todo lo que es programa bilingüe de enseñanza de una segunda lengua, en particular el inglés, está en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Educación como parte de los indicadores y metas para el próximo, para este periodo hasta el 2017. Y de ahí fuera, bueno, la verdad es que sí tengo algunas preguntas, pero mejor me abstengo porque creo que ya estamos pasados. Vale, muchas gracias, doctora Luz Helena. Muy bien, para la Universidad de Belgrano, que es nuestro anfitrión, el participante Gustavo Dueñez ha solicitado una participación, así que esperamos la respuesta de la Universidad de Belgrano, a ver si... Sí, está bien, no, Cristina, está habilitado el micrófono. Listo. Muchas gracias, Estela. Gustavo, entonces puede hacer su participación a través del audio. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Bueno, mi nombre es Gustavo Dueñez. ¿Sí? Les hablo desde Medellín, Colombia. Soy el director del Centro de Lenguas y Cultura de la Universidad de Minuto de Dios, una universidad privada acá en Colombia. Y nosotros, pues, desde la dirección del Centro de Lenguas y Cultura nos venimos planteando una cantidad de preguntas, encontrando posibles soluciones, creando retos con respecto a lo que son las lenguas extranjeras, en este caso inglés. Nosotros como institución hemos ido creando, hemos ido moldeando una premisa que es que los idiomas como tal deben ser un valor agregado desde los 4 aspectos sociales, culturales, académicos y laborales de nuestros estudiantes. Y lastimosamente durante mucho tiempo nuestro sistema educativo ha sido simplemente un sistema transmisor de información y no un sistema desarrollador de habilidades, en este caso de competencias comunicativas en un idioma extranjero, en este caso inglés. Todo lo que he escuchado me parece muy interesante, pero yo veo que las 3 cosas que se tienen con la doctora Luz Helena que me llama demasiado la atención es realmente lo que las lenguas extranjeras o los idiomas necesitan: práctica. Yo escucho a la doctora Anne-Marie y veo que hay una cantidad de cosas que nosotros acá en Colombia estamos haciendo en el papel. Tenemos unas cosas, como decía anteriormente, varían. Cuando llega un gobernante de turno, entonces varía su política, cuando llega el otro, y no hay una continuidad realmente en el desarrollo de una política de Estado. Lo que nosotros diríamos el desarrollo de una política institucional que garantice el verdadero desarrollo de competencias comunicativas, en este caso en un idioma. Pero veo que en México, que también he tenido la oportunidad de ir y conocer por algo del sistema educativo, se enfocaron en algo fundamental: la práctica. ¿La práctica a través de qué? De que se dé un sistema de instrucción en inglés. O sea, cambiaron la metodología de ser simplemente el inglés un aula donde simplemente se entra ahí, parece que se entrase en una burbuja y que cuando uno cruza la puerta de esa aula inmediatamente se habla inglés y cuando sale se habla español, y se ha ido llevando a que realmente el estudiante vea la necesidad desde todo el currículo a que haga ese proceso. Nosotros hemos estado tratando de hacerlo desde acá y yo fundamentalmente estoy de acuerdo con la doctora Anne-Marie cuando dice que los docentes son fundamentales. Me parece interesante lo que la doctora Luz Helena plantea de tener esas cosas.
en un libro que se llama Vasta Historia de Andrés Oppenheimer, y hablan de los sistemas educativos de Finlandia, de Tailandia y todo eso, vemos como hay varios docentes que están enfocados en un solo salón. Entonces ese trabajo colaborativo hace que realmente se tengan grandes cosas. Por último, quiero decir lo siguiente. El gran científico colombiano Rodolfo Ginás, siendo interrogado acerca de la educación, decía lo siguiente, abro comillas. Dice, la escuela enseña la ubicación de los ríos, pero no explica la importancia del agua. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contextos. De ahí la dificultad de aplicar el conocimiento en nuestra vida real. Creo que eso es fundamental y dice mucho, porque tenemos que parar de transmitir información y más bien de desarrollar una cantidad de competencias y habilidades con nuestros estudiantes que son lo que realmente ellos van a necesitar en la vida real. Les agradezco mucho la oportunidad, me parece importantísimo, y quisiera de pronto, si es posible, con la doctora Luz Helena Narváez, tener el correo electrónico, algo para tener un acercamiento con respecto a lo que ella ha planteado. Muy bien, Gustavo, mil gracias. Ya para finalizar, ¿algún otro participante quisiera formular la pregunta? La doctora Luz Helena está escribiendo por el chat general y nos está suministrando su correo electrónico. Muy bien, doctora Luz Helena, muchísimas gracias. Edward Tovar, de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia, está solicitando una participación por medio del chat. Esperamos su pregunta. Bueno. Ya la está terminando de escribir, vamos a darle una esperita para poderla leer. Ok. Muy bien, Estela, se ha solicitado la presentación de la doctora Luz Helena. ¿La doctora Luz Helena la autoriza? Para escribir no tienen que esperar. Vale, muchísimas gracias a todos. Pienso que en este momento, agradeciendo inmensamente la generosidad de nuestras presentadoras por parte de Argentina, México y Colombia, las doctoras Cristina Banfi, Luz Helena Narváez y Anne-Marie Mejía han enriquecido inmensamente nuestra visión sobre qué está pasando en bilingüismo en cada uno de los países que se han hecho presentes hoy. Y también agradecer a la Universidad de Belgrano en Argentina por tan excelente anfitrionazgo para que todos pudiéramos aprender de estas experiencias que estamos teniendo. Y a todos los participantes de los diversos países que hemos ya nombrado, muchísimas gracias. Sí, esperamos que este espacio se repita, Gustavo. La Universidad de Belgrano y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria fomentan estos espacios con diferentes temas, y en esta ocasión fue el de bilingüismo. Estela, quisiera saber si quieres, así como abriste esta sesión, si la cierras en nombre de la Universidad de Belgrano y de la RLCU. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, agradecerle a todos los participantes, en especial a las expositoras que hoy nos acompañaron. En breve vamos a tener publicada la videoconferencia de hoy en el sitio web de la red, que es www.rlsu.org, para quienes desean revisar la información o compartirla con otros colegas. Aprovecho entonces para anunciarles la fecha de la próxima videoconferencia. Va a ser el 12 de julio a las 12 horas de Buenos Aires. El tema va a ser violencia contra la mujer, resultados de investigación de un estudio sobre la violencia realizado en la Universidad Tecnológica de El Salvador, y la facilitadora será la magíster Marta Velázquez de la Universidad